ha gustado dar lectura a su... América. Mi nombre es Javier Vera, soy ingeniero civil, vivo en Guayaquil, vengo usando Plaxis desde hace más de 17 años, es decir, desde el 2003. Entonces me conozco todas las versiones. Soy consultor y también soy investigador de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. He querido compartir esta pequeña experiencia que tuvimos luego del terremoto que Ecuador sufrió en el año 2016, en abril, por un terremoto de subducción de una magnitud de 7.8. Y voy a explicar un poco un daño de un muelle de un puerto, el puerto de Mata, donde aplicamos el modelo 2D de Plaxis PIP con el modelo constitutivo de UVC Sand. Bien, los temas que voy a presentar, voy a hablar un poco sobre los daños en muelles, o sea, cuáles son las historias de los daños en muelles por licuación. Voy a hablar aspectos bien generales sobre el terremoto de Pedernales, Muisnes. Pedernales o Muisnes son nombres que se usan para este terremoto, pero fue el 16 de abril del 2016 de magnitud 7.8. Luego voy a explicar el procedimiento que yo usé para poder evaluar este caso historia. Luego voy a explicar sobre la demanda sísmica para poder replicarla en el modelo. Luego voy a presentar sobre la metodología que usamos para ver si es que ocurrió o no esta licuación en el sector de muelles marginal, así se le conoce, en el puerto de Manta. Luego algo sobre la calibración de los modelos constitutivos. Luego sobre la modelación numérica de Plaxis 2D y la comparación del modelo con los resultados medidos en campo. Y finalmente, unas conclusiones. Bien. Los daños por licuación en muelles, antes que nada, un poco para ponernos en el contexto, que es la licuación. En el año 2001 se hizo un consenso de una publicación de un sinnúmero de consultores y expertos en licuación, en el cual fue publicado por el doctor Judd y dice que es producto de la pérdida drástica de la resistencia del suelo resultante del incremento del exceso de presión de poros y la reducción del esfuerzo efectivo. Entonces, aquí vemos en esta figura, si es que se ve el mouse, déjenme poner aquí la anotación, el highlight aquí. Entonces, otra vez, porque a lo que cierro. Ya. Entonces, aquí vemos un registro en superficie de la estación el Álamo, en California, en el cual ocurrió un terremoto en 1987 que se llamó Superstition Hill, de una magnitud de 6.6. Y en este sitio se colocaron piezómetros, acelerómetros con la profundidad y se detectó que hubo licuación. Entonces, mismo que cuando viene la señal, viene, este es el registro de aceleraciones. Entonces tiene las aceleraciones y en la parte de abajo es la tasa de el exceso de presión de poros entre el esfuerzo vertical efectivo o el esfuerzo octaédrico o como se le defina, ¿no? Si es que es igual a 1 es porque ya se licuó, porque el exceso de presión de poros es igual al esfuerzo efectivo y por lo tanto
perdón, el esfuerzo, el esfuerzo, el exceso de proceso de poros es igual al esfuerzo total, y eso quiere decir que el esfuerzo efectivo es cero, ¿no? Acordémonos que el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poros, ¿ya? Entonces, si es que los dos se igualan, el esfuerzo efectivo se vuelve cero teóricamente. Y ahí lo que pasa es que al serse cero, ya no hay una resistencia al corte no drenado o de forma transitoria en realidad, porque no es que se vuelve como un líquido per se, sino es una pérdida transitoria, como vemos aquí que ya se licuó, pero vemos picos donde hay un comportamiento dilatante y ha ganado un poco de resistencia. Entonces, estos picos en la aceleración son consistentes con las bajadas de la presión de poros. Aquí, ¿sí ven? Que he marcado aquí con una línea roja. Sin embargo, la aceleración, luego de que ya se licuó, ya baja en forma bien drástica, porque ya no propaga más energía, porque ya tiene una muy baja resistencia al corte, ¿verdad? Sin embargo, esto también va a generar grandes deformaciones, y eso es lo que nos preocupa a nosotros, las deformaciones en suelos licuables. Entonces, un poco de la historia en Kobe, el famoso terremoto de Kobe de 1995. Estas son fotos reales en el puerto de Kobe, donde vemos ahí unos terraplenes en el cual han sufrido un movimiento traslacional, donde ha fallado las grúas y ha generado unos asentamientos bien grandes en los terraplenes, y el agua es producto de el gradiente hidráulico bien alto que se forma, que va a salir hacia la superficie, eyectando material, ¿no? Otro caso es en Haití, en el 2010. Fíjense aquí la grúa, aquí supuestamente debería estar parte de la estructura de trabajo, o sea, la plataforma de trabajo, pero se fue al mar, ¿no? ¿Verdad? Miren este carro, miren esta falla por licuación de flujo, que se llama, ¿no? El flow liquefaction. Entonces, estas son fallas muy frágiles, ¿no? ¿Verdad? Son fallas muy frágiles, catastróficas, donde pues ya no toca nada, simplemente demoler y otra vez reconstruir. Entonces, el costo de este tipo de fallas son muy altas, ¿no? Entonces, lo que tratamos en ingeniería geotécnica es que si se va a licuar, que tenga un comportamiento más dúctil, que tenga una licuación, pero en la movilidad cíclica, es decir, no de flujo, ¿no? Aquí tenemos un caso bien interesante que hubo licuación en estos terraplenes de este puerto, donde eran unas gravas arenosas o arenas gravosas, que fue en Grecia en el 2014. Ustedes dicen, bueno, las gravas no se licúan. Bueno, en realidad lo que se licúa es la arena que forma la matriz de ese suelo, y hay algunos casos, historia, como vamos a ver más adelante. Aquí en Japón, en el año 2007, en este puerto también hubo fallas por licuación, y en Nueva Zelanda, en el 2016, en este puerto que también estaba compuesto por unas multicapas de arenas y también de gravas arenosas, hubo bastante daño por licuación. Ahora en el puerto de Manta, donde el caso que yo voy a hablar el día de hoy, en el terremoto del año 2016, Manta es una ciudad
muy importante en el Ecuador, donde hay bastante productividad pesquera y también hay pues, importaciones de vehículos, y el puerto es uno de los puertos más importantes en el país. Y vemos aquí la foto de la izquierda, cómo hubo un corrimiento lateral del suelo, y acá la foto de la derecha era un muelle donde los pilotes perdieron sustento lateral y se fue todo el muelle. Siguiendo con los daños, aquí vemos fallas de pilotes, fallas muy frágiles en los pilotes, en este caso acá en la conexión, por una mala conexión, y acá por flexocompresión, ¿no, verdad? Entonces, lo que voy a hablar el día de hoy es justamente la falla del puerto de Manta, y vamos a tratar un caso para poder ver si es que nuestro modelo con Plaxis puede pues, llegar a calibrar bien con lo que vimos en campo, ¿no, verdad? Un poco pues de los aspectos del terremoto. El terremoto ocurrió a las 6:58 de la noche, un día sábado del 16 de abril del año 2016. Esta zona que estoy marcando con un rectángulo es la superficie de falla de este sismo. El epicentro está aquí y el vector de ruptura fue hacia el sur. Entonces, al ser hacia el sur, todas las ciudades que estaban al sur iban a recibir el frente de onda sísmico, y por lo tanto mayor aceleración. Fíjense que hacia el sur tengo más aceleraciones. Esta es la componente este-oeste del registro de aceleraciones. Fíjense aquí tenemos 0.57, 0.52 en esta estación, 0.37, siendo más lejos que el epicentro. En cambio, en esta estación, siendo más cerca del epicentro, tengo 0.19. Eso es porque no es importante realmente el epicentro, sino la zona de ruptura, ¿no, verdad? Más o menos la ruptura tuvo alrededor de 4 entre 5 metros. Entre las cosas peculiares, cerca de la zona de ruptura está la ciudad de Pedernales. Es por eso que se dice el sismo de Pedernales, donde se llegó a medir 1.4 G, es decir, 1.4 veces la gravedad. Eso es bastante aceleración. Nosotros vamos a concentrarnos en este sitio, que es el sitio de Manta, donde tenemos esta estación. Bueno, en el procedimiento de evaluación, he hecho esto simplificado solamente para poder resumir lo que se va a tratar en esta charla. Vamos a evaluar el caso historia del puerto de Manta sobre básicamente el muelle marginal. Entonces, lo que primero hicimos fue una investigación geotécnica y también geofísica en el sitio. Hicimos un relevamiento de los daños en las estructuras y también medimos esos daños en el terreno. En la estación que se tenía ahí y que pudo pues, medir el sismo, hicimos unas mediciones de las velocidades de las ondas cortantes en la estación para poder hacer una deconvolución y obtener el registro en roca. Luego, pues, una vez que se hizo la caracterización geotécnica, con los ensayos de campo y laboratorio, se hicieron los análisis de respuesta de sitio de campo libre en una dimensión con el programa Deep Soil, haciendo análisis no lineales, tanto en términos de esfuerzos totales como esfuerzos efectivos. Esa era para poder ver cuál sería mi demanda, porque a mí me interesaba hacer un modelo de elemento finito de no toda la columna de suelo hasta el semiespacio, sino aproximadamente un modelo que tenga unos 27 metros de profundidad. Entonces,
había que calcular cuál sería el input o el registro sísmico de la onda incidente a esa profundidad que iba a ser entonces mi excitación para el modelo con Plaxis. Entonces, luego hicimos un análisis de la evaluación de la ocurrencia de la ecuación. Utilizamos 4 métodos: el geofísico por medio de la velocidad de las ondas cortantes, el cono estático, el SPT, el cono dinámico, pero con un cono bien masivo, que es el método chino que se usa para las gravas, y el SPT. Y los dos conos siempre, el cono dinámico y el SPT, con una barra instrumentada con strain gauges y con acelerómetros para poder medir la energía en cada golpe. Una vez que tenía esa información, fuimos y calibramos el modelo constitutivo de UBC-SANT y el de pequeñas transformaciones small strain, ¿no? De Plaxis, el modelo constitutivo de Plaxis lineal. Una vez que tenía ya eso ahí, ya tenía la demanda, tengo ya el modelo de elemento finito, y entonces esto fue hecho en el 2016. Ahora van a ver que ya el Plaxis en el 2017, en el 2018, ya tiene esto pues incorporado, pero en esa época no tenía. Entonces había que ser inteligente y hacerlo paso a paso. Entonces, primero, para poder calcular bien el estado de esfuerzos in situ en el modelo, se utilizó el modelo no lineal, Harding Soil, para la condición estática. Luego se puso el sismo o el registro, el within, calculado con Deep Soil, y se cambió el modelo de los suelos que ya sabíamos que se iban a licuar, porque ya hicimos el cálculo de ecuación y también se vio en campo por el UBC-SANT. Cuando ya vimos en el modelo, ya con a los más o menos 3 segundos del registro sísmico, ya vimos que el RMU llegaba el RU a 0.9 y ya vimos que se licuaba. Entonces ahí lo paramos y cambiamos el modelo para los suelos que se licuaron con el modelo no lineal GHS, pero con resistencias residuales, y lo corrimos de nuevo y luego al final lo llevamos a hacer consolidaciones. Entonces ya una vez que hicimos todo eso ahí, estimamos deformaciones y comparamos con lo que medimos en campo. Entonces esto fue lo que hicimos en realidad para este proyecto. Entonces si ven, no es trivial un análisis de este tipo. Hay que hacer varias cosas para poder tener un resultado como el que tuvimos, ¿no? ¿Verdad? Que lo vamos a ver. La estimación de la demanda sísmica, esto es muy importante, saber cuál es la excitación. Aquí tuvimos suerte. Aquí tenemos una imagen de la ciudad de Manta, en donde tenemos el puerto de Manta, está marcado aquí, y la estación AMNT es donde teníamos el registro en campo libre del terremoto, ¿no? El registro tiempo-historia. Ahí fuimos y medimos velocidades de las ondas cortantes, porque nos va a servir para poder estimar dónde estaba el semiespacio y poder hacer una deconvolución y quitar el efecto de sitio de esa estación. Entonces hicimos una deconvolución hasta tener una ABS de 900 metros por segundo. En este estrato hicimos una deconvolución y obtenemos entonces lo que está con línea negra es lo que se midió en la superficie, y lo que está con línea roja es la deconvolución obtenida como si tuviéramos un afloramiento rocoso de una velocidad de la onda cortante de 900 metros por segundo. Entonces ya tenemos la demanda en roca para el proyecto de Puerto de Manta, ¿no? Ese sería el input para el análisis de respuesta del sitio. Bueno, ahora vamos al Puerto de Manta, y una de las cosas que son muy importantes
muy importantes de poder replicar en cualquier análisis de respuesta de sitio son varias cosas. La amplificación dinámica y la otra cosa que es la firma del sitio, o sea, la señal, la firma del sitio, la personalidad del sitio es el periodo de vibración del primer modo. Yo sé que el sitio puede tener diferentes modos de vibrar, el primero y varios modos, pero va a vibrar y va a amplificar más en el primer modo. Yo sé también que va a tener un comportamiento inelástico y por lo tanto ese periodo se puede incrementar si es que la fuerza sísmica o la demanda de formación va a ser alta. Entonces, el periodo es muy importante porque eso me ayuda en calibrar mi modelo. Entonces, hicimos más o menos 20 mediciones con la técnica Nakamura, con la vibración ambiental y los cocientes espectrales H entre B. Y aquí tenemos el mapa, este es el continente, y aquí tenemos el terraplén del el puerto, acá está el espigón, y nuestro sitio está de este lado. Entonces vemos que el periodo de este sitio es de aproximadamente entre 0.4 a 0.5 segundos. Y este es el perfil de velocidad de las ondas cortantes, en el cual se midieron varios sitios y sacamos entonces un perfil de diseño. Aquí vemos entonces ya lo que está con línea gris, son los resultados de la propagación ya de la columna de suelo, un D con el programa Deep Soil. Hicimos análisis no lineales en términos de esfuerzos efectivos y esfuerzos totales para el sismo del 16 de abril, dice sismo 16A. En esfuerzos totales son lo que están en celestito, ¿verdad? Y lo comparamos con los calculados para demanda sísmica de 475 años. Porque hicimos un estudio de peligro sísmico probabilista y calculamos la demanda del espectro de peligro uniforme en 405 años y lo propagamos en el sitio. Y fíjense que es muy similar, es decir, que este terremoto para Manta fue un sismo de diseño para las estructuras normales, es decir, 10% de probabilidad de excedencia en 50 años. En términos de esfuerzos efectivos, fíjense, con las líneas punteadas del terremoto, como ya se licuó, ahí va a propagar menos energía, pero fíjense que 1, 2, 3, 4, en más o menos como 0.5 segundos, hay la mayor amplificación producto del comportamiento no lineal, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, entre 5 y 6, 6 más o menos, 6 en el comportamiento no lineal en términos de esfuerzo efectivo y en términos de esfuerzos totales anda entre 0.8. Y eso es por el comportamiento no lineal. Entonces, este análisis fue hecho en el lecho marino, ¿no? Sin considerar el terraplén, porque yo quiero calcular cuál es mi demanda, cuál es mi input para mi modelo del terraplén. Entonces, fíjense cómo este modelo en Deep Soil puede predecir muy bien que se va a licuar. Este es la relación RU, ¿verdad? Donde vemos que los suelos superiores se licúan y tenemos deformaciones horizontales alrededor de 70 centímetros laterales, ¿no? Ahora, este sitio fue bien interesante para mí porque yo la primera vez que investigaba arenas gravosas o gravas arenosas que se licuaban, pero no somos los primeros en realidad. Fíjense aquí pongo una tabla. Desde 1891 ya se ve en la literatura licuación en gravas arenosas. Y aquí, antes que nosotros, del 2016, está el terremoto en Grecia, donde se vio licuación. En China
en el 2008 hubo bastante licuación en gravas y ahí hizo que sea un trabajo muy bueno de Kao, en el cual hizo el doctorado en BYU con Kyle Rollins, ¿no? Que es de BYU. Pero en todo caso hay bastante historia de esta licuación de gravas arenosas. Entonces vamos a concentrarnos en este sector que es el sector del muelle marginal. Tenemos el terraplén, donde está compuesto por arenas gravosas o unas gravas arenosas, que hay bastantes fisuras, hay un movimiento lateral, hay un muelle donde está apoyado por unos pilotes inclinados que se usaban antes, y el nivel del agua justamente estaba a las 6:58 p.m. cerca de la baja marea. Si hubiera sido al mediodía o en la mañana, hubiera sido con alta marea, el daño hubiera sido mucho mayor. Y aquí vemos el daño, miren cómo la arena eyectó y se formó unas fisuras, donde vamos a estudiar, se asentaron entre 4 a 46 centímetros, este aquí es el muelle, que está sobre pilote, y este es el terraplén que hice la sección transversal. Y luego de la viga hacia afuera, ya en el agua, nos metimos y vimos que había un desplazamiento lateral de 1 metro y vertical de 1,20 metros. Es decir, que esta pantalla confinó para que no falle en realidad todo el terraplén con una falla frágil, ¿no? En el reporte de GEAR, que yo tuve la oportunidad de ser el director junto con la doctora Cici Nicolau, esto está publicado en la página web de GEAR. Es una asociación sin fin de lucro donde se va a cada terremoto a investigar cuáles son los daños, y eso sirve para retroalimentar el conocimiento, ¿no? Entonces aquí vemos que en la zona más dañada existieron deformaciones verticales del orden de 40 a 50 centímetros y en una zona que no se dañó tanto, entre 10 y 20. Y eso tiene su explicación. Este es un perfil longitudinal en el muelle, donde ya vemos aquí ya los sondeos, SPT, vemos ya el perfil de las velocidades de las ondas cortantes, los conos, el cono tanto estático como el dinámico, y detectamos unos contrastes de impedancia interesantes, en el cual en la parte superior tengo un relleno de gravas arenosas con un BS de 300 a 500 metros por segundo, y el estrato licuable andaba entre 98 y 159 metros por segundo. Luego por debajo está otro estrato de 218 a 500 metros por segundo. Y lo que le decía, que cuando fue el terremoto estaba en marea baja, si es que esto estaba en marea alta, mucho más daño hubiera ocurrido en esta zona donde no hubo daño, pero porque no saturó todo este material que tiene una conductividad hidráulica alta, pero que no estaba sometido a ese nivel de agua. Aquí están los datos de los ensayos, tanto el SPT como el cono, y solamente para que ustedes vean, ¿no? Tuvimos que fabricar este cono bien sólido para seguir la metodología de Kao, este cono, y le dimos golpes con un martillo de 150 kilos, es decir, mucho más pesado que el SPT, y para calcular la energía instrumentamos la barra, ¿no? Como ya les dije. Aquí hicimos perforaciones también para evaluar cómo estaba el suelo, y aquí tenemos la foto de un log, ¿verdad? Un logueo, donde se ven estos bloques, pero en realidad hay bastante arena con estas gravas, y vemos aquí la distribución, una distribución tipo normal,
con un promedio de un 52% de grava, ¿verdad? Con un coeficiente de variación de 0.28. Es decir, 52% de grava, la media menos un sigma es 37% a 67%. Y en esta figura tripartita vemos que es 75% más o menos a 25% los umbrales de las gravas, y las arenas andan entre más o menos 20% a un 60%. En un estudio que hizo Chang en el 2014, hizo ensayos triaxiales cíclicos en arenas gravosas y gravas arenosas, vio que si el porcentaje de grava era menor que el 50%, esas gravas arenosas se iban a comportar como una arena, ¿verdad? Y iban a tener un comportamiento de flujo, o sea, un comportamiento inestable donde iban a acumular grandes deformaciones. Pero si el porcentaje de grava dentro de la matriz es mayor del 70%, y se iba a comportar como una grava, y eso va a ser un comportamiento con una movilidad cíclica, es decir, con cierto comportamiento dilatante que hace que se controle un poco la deformación por cortante inducida. Entonces, en nuestra grava arenosa va a tener, estamos entre eso, ¿no? Entre 60 y 37%, es decir, vamos a estar prácticamente como un suelo arenoso, ¿verdad? O una zona de transición que sería entre 50 y 70. Bien, como vimos eso, entonces le dimos fuerza al comportamiento de las arenas, ya que el D50 también era 6 milímetros. Entonces, usamos un modelo para caracterizar las arenas. Y aquí estoy comparando tres metodologías diferentes para el mismo sitio, con el CPT de Bolagir y el doctor Idris del 2014, con la velocidad de la onda cortante y con el DPT. Vemos que entonces todos están en la zona donde hay un inicio de la licuación. Aquí también está en la zona donde hay un inicio de licuación, y también con el DPT se ve que estamos en un 80% de probabilidad de que se licúe. Es decir, los tres métodos me dicen que ese suelo que se licuó, donde hubo más daño, hubo licuación. Bueno, ahora ya que sabemos que sí hubo un inicio de licuación, aparte de que vimos, pero también lo comprobamos con los ensayos, ahora sí voy a calibrar un modelo que sea capaz o pueda en forma general capturar ese comportamiento. Usamos un modelo que tenía Plaxis en ese momento, en el año 2016, el UBC-SAND, que fue desarrollado en British Columbia por el doctor Beatty en Barn, que es un modelo elastoplástico que simula la acumulación de la deformación y presión de poros por carga cíclica. Entonces, el endurecimiento lo cuantifica en función de cuánto se moviliza el ángulo de fricción interna, y tiene dos funciones de fluencia. La primaria, que es por endurecimiento isotrópico, que se ve en esta curva o en esta gráfica, esfuerzo cortante versus esfuerzo efectivo vertical, es por endurecimiento isotrópico. Luego hay una densificación producto de la plastificación por la acumulación de deformaciones plásticas, y una vez que ya llega hacia la superficie de fluencia, ¿no, verdad? Ya viene una pérdida en la rigidez bien grande. Entonces, este modelo constructivo es bueno para poder estimar la iniciación de la licuación, tanto estática y cíclica, pero no tan bueno para
poder estimar deformaciones. Es por eso que usamos otro modelo después en este análisis. Como no hay mucho tiempo por lo que veo, estos son los parámetros, el ángulo de fricción crítico. Ahí lo que usamos es que con el cono estimamos el ángulo de fricción crítico y también con el D50. Sabemos que con el D50 se puede muy bien correlacionar el phi crítico que anda entre los 33 grados. En este material, la cohesión le pusimos 0 y el phi pico le dimos una pequeña dilatancia de 1 grado. Los parámetros de rigidez, tanto de elásticos, ¿no?, y también el no drenado, están en función de la densidad relativa, que está caracterizado por una aproximación del N160. Luego, lo que nos interesaba en el modelo es capturar en realidad la resistencia cíclica de este suelo, pero con una comparación de un método más robusto como el de Idriss y Boulanger 2014. Entonces, estos son los parámetros con que se usaron. Y en realidad lo que buscamos nosotros, y esto es un must, esto es lo que ustedes tienen que hacer, calcular para su suelo, es decir, para varias capas de suelo licuable, ¿no, verdad? Con el método de cualquier método semiempírico, que sería esta línea negra. Yo quiero buscar que mi modelo constitutivo pueda replicar la resistencia cíclica. ¿Qué es eso de ahí? Es la tasa del esfuerzo cortante cíclico entre el esfuerzo vertical, donde veo cuáles son los ciclos de carga para generar la licuación, ¿verdad? Entonces, esto es una curva de resistencia cíclica. Esto es fundamental que su modelo lo pueda replicar. Si no calibran esto, en realidad su modelo no funciona. Y aquí vemos, yo tengo un ejemplo para este esfuerzo cíclico de 0.22 para un suelo que tenga un N160 de 16. Ahora vamos a ver si mi modelo puede predecir eso ahí. Entonces, fíjense que aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Que él más o menos a los 43 ciclos ya se genera la licuación. Vamos a ver. En el ciclo 40, fíjense que tengo yo un comportamiento elástico, y ya comienza a haber ya un comportamiento inelástico a partir del ciclo 40 y ya comienza la licuación. Y aquí se ve claramente, aquí están los ciclos marcados, ciclo 1 hasta el ciclo 40. Ya a partir del ciclo 40 ya comienza a haber licuación, porque fíjense aquí el exceso de presión de poros ya llega cerca a 1, ¿no? Cuando vale 0, o sea, esto aquí es al revés, ¿no? ¿Verdad? Cuando esto aquí 0 es porque ya se licuó. Y fíjense cómo las deformaciones cíclicas se incrementan grandemente cuando ya pasa el ciclo 40, más o menos por el 42. Entonces, este modelo constitutivo está calibrado ¿para qué? Para una resistencia cíclica obtenida por un modelo semi-empírico. Luego, tenemos que calibrar cuál sería mi resistencia residual, porque yo voy a cambiar mi modelo constitutivo a un modelo de no lineal, HS, pero debo de ponerle la resistencia residual. Entonces, voy a utilizar la expresión o las ecuaciones de Weber 2015, que hizo el doctorado en Berkeley, donde vemos que la resistencia residual, en términos de una resistencia no drenada, anda en 22 kilopascales, y entonces yo modifico mis valores de rigideces efectivas en el modelo para
para esa resistencia, considerando como un comportamiento arcilloso. Bien, entonces, para el modelo, yo voy a calcular por fases. Entonces, para estas fases estáticas, para calcular bien los esfuerzos iniciales, debo de usar el modelo de este Harding Soil Model, ¿verdad? Para calcular bien los estados de esfuerzos. Una vez que ya le coloco la excitación sísmica aquí, yo le puse unas fronteras drenantes también acá para que no se vaya a acumular la presión de ese poro. Y aquí está la capa licuable, donde vimos, ¿se acuerdan? En el análisis de un D con Deep Soil, vimos que en el lecho marino se licuaba esta capa, ¿verdad? Y entonces esta capa es licuable. Y vimos también en los métodos semiempíricos, con los 4 métodos, que esta capa también se licuaba. Entonces, colocamos la excitación sísmica, el within, y lo excitamos. Y una vez que ya vimos que se licuaba, cambiamos el modelo al Harding Soil Model para poder hacer una corrida con un comportamiento con un comportamiento no drenado hasta que se termine la excitación sísmica, y luego ya lo consolidamos. Entonces aquí están los materiales que usamos y lo que obtuvimos fue esto de aquí. Más o menos a los 2.5 segundos, el RU ya llegó a su valor máximo, ¿no? Cuando vale 1, ¿no? Porque esto de aquí es diferente. Este es 1 menos el esfuerzo vertical efectivo entre el esfuerzo vertical efectivo geostático, es decir, antes de el sismo. Entonces, si es que esto de aquí vale 0, pues entonces esto vale 1, ¿no? Entonces ya se licúa. Entonces, fíjense cómo aquí se licuó esta capa, y el suelo superficial del lecho marino también se licuó. Y estimamos entonces desplazamientos horizontales cerca de los pilotes de aproximadamente 1 metro. Fíjense con color rojo, 1 metro. Y aquí medimos 1 metro. Y el desplazamiento aquí fue de 10 centímetros en el terraplén, en el medido. Pero en cambio aquí calculamos 60 centímetros, o sea, bastante desplazamiento. Pero sí pudimos capturar el desplazamiento hacia los pilotes, que era lo más importante. Luego, el asentamiento, ¿verdad?, fue de 40 a 50 centímetros, fíjense, y en el modelo, ya una vez que lo consolidé y todo, tenemos entre 36 a 56 centímetros. Entonces yo creo que da muy buena estimación. En los pilotes, acuérdense que los pilotes no todos fallaron, sino los pilotes que estaban a favor del movimiento. O sea que este que estaba a favor del movimiento, inclinado, falló. Y vamos a ver entonces que estos dos que fallaron justamente están fuera. Esta es la curva de capacidad estructural a flexo-compresión del pilote, obtenido por el armado existente. Cuando ya están afuera, quiere decir que ya falló el pilote por flexo-compresión. Y eso fue lo que vimos, ¿no? ¿Verdad? Fallas en los pilotes, tanto en desgarre, o sea, por corte, como en flexo-compresión, y no así los pilotes que estaban en contra del el movimiento, y es consistente con el cálculo que estamos viendo que no ocurrió. Y para terminar, las conclusiones entonces: el terremoto del 16 de abril nos ha enseñado grandes lecciones sobre la respuesta de sitio, sobre todo los efectos de licuación, tanto de licuación de flujo como la movilidad sísmica. En este caso, para Ecuador, se exige hacer análisis de respuesta de sitio y este tipo de análisis de interacción para ingenieros geotécnicos para suelos tipo F. Antes de
cualquier modelo numérico deben de realizar análisis simplificados para conocer primero el inicio de la licuación con los métodos que les he presentado aquí o con otros métodos y estimar las consecuencias antes de meterse a ningún análisis numérico. Plaxis, la versión del 2008 en adelante, ya incorpora en el análisis dinámico el acoplamiento de la consolidación cuando se está haciendo los cálculos sísmicos. Es decir, ya hay un análisis acoplado entre el análisis dinámico y la consolidación producto de un drenaje parcial por el exceso de presión de poros, y luego de que se acabe ya el registro sísmico, ya viene la consolidación y los asentamientos post-licuación. Adicionalmente, Plaxis ha subido un modelo constitutivo más robusto, que es el PM4 Sand hecho en UC Davis. Además, Plaxis del 2018 en adelante actualiza en cada tiempo, en cada delta T del registro, la malla del modelo de elemento finito, generando así una mejor capacidad de estimar las deformaciones cuando tienes grandes deformaciones. Aquí puse el correo del ingeniero Correa para los que ustedes estén interesados en conversar más sobre el nuevo, bueno, ya no nuevo, estamos hablando del Plaxis 2018, pero el Plaxis con todas estas nuevas capacidades. En el 2006, que fue el año que yo hice el análisis, yo ya tengo el Plaxis 2018, tengo el 2019, pero cuando yo hice el análisis, yo tuve que hacer todas estas discretizaciones durante este modelo, porque en el Plaxis 2016 no existían las capacidades del acoplamiento que les mencioné. Sin embargo, con el uso del modelo del UBC Sand y el modelo no lineal de HS y las resistencias residuales de mejor forma estimadas, se ha demostrado una buena correlación con las deformaciones observadas post-licuación en el muelle marginal del puerto de Manta, en Ecuador, durante el sismo del 16 de abril. Como ustedes ven, hacer la modelación con Plaxis realmente conlleva unos múltiples de actividades previas para poder llegar a un resultado razonable. Así que eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero. No sé si se escucha, podemos... Sí, sí escucho, sí. Ya, voy a dar pase a la ingeniera Ana Parra. Ella desea hacerle una pregunta. Ingeniera, Sí. no sé si, por favor, puede manifestar su pregunta en este momento. Sí, Javier, como bien dices, pues ya Plaxis incorporó PM4 Sand el año antepasado en los modelos, entonces quería saber si ha repetido estos análisis usando PM4 Sand, a ver qué tanta concordancia tienes con lo observado en el sitio. Y la otra pregunta es, de pronto, no sé si has usado con software AirSpile, hay un modelo para calcular la fuerza de los pilotes cuando hay licuación. No sé, de pronto lo has visto, a ver cómo compara con Sí, lo que... Sí, ajá, muy bien. Bueno, la primera pregunta no lo he hecho porque realmente no he tenido ninguna víctima, digo, ningún estudiante para que quiera hacer ese trabajo, porque ya este proyecto lo hice para una consultoría real, o sea, esto fue una consultoría para un retrofit. Aquí trabajamos con el doctor Eduardo Miranda de Stanford y con la firma Consultola, en el cual hace 1 año y medio se está reconstruyendo este puerto. Así que no lo he podido hacer con este nuevo modelo, pero sería interesante, cualquiera que me esté escuchando y que quiera probarlo, pues excelente. Y sí, no lo presenté aquí, pero sí
hemos hecho comparaciones con varios métodos, ¿no? Con lo que sacó Caltrans, que fue trabajo que inició en UC Davis y luego Brandenburg en UCLA, ¿no? O sea, las metodologías tanto como deformaciones cinemáticas como inerciales. Sí lo hicimos, pero no lo presenté aquí. Y dan muy buenos resultados. Ok, gracias. Correcto, ingeniero. Muy agradecido. Estoy seguro que van a seguir surgiendo preguntas. Lo bueno es que tenemos el grupo allí para seguir intercambiando. Si usted lo permite, vamos a difundir sus diapositivas en el grupo. Seguro.